literalmente seríamos tipos supermanes, ¿verdad? Seríamos tipos, hermano, que pudiéramos manejar muchas de estas cosas. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando el Señor llama a Adán, le dice que Él le ponga nombre a los animales, que los sojuzgue, que ejerza autoridad sobre ellos. Entonces, hermano, podemos entender que cuando dice ejerce autoridad aún sobre las bestias, sobre los animales del mar, yo me imagino que entonces Adán, ¿será que rentaba una su canoita, verdad? Y se iba remando para el mar a ver cómo los encontraba. Me imagino que no. Me imagino que Adán, hermano, se sumergía en las profundidades, llegaba, tal vez en algún momento, hermano, tenía una capacidad de comunicación telepática como esas criaturas, hermano. Entonces vemos de que había una capacidad en el ser humano antes en su creación. Pero entonces, hermano, hubieron razas que fueron juzgadas, hermano, y vamos a leer algunos pasajes que vimos la semana pasada. Job 26:5 dice: surgirán los gigantes debajo de las aguas y los lugares que están cerca de sus vecindarios. Vimos estas versiones, hermano, y la versión Fenton, los Rafaín fueron destruidos y el resto permanece debajo de los mares. Entonces los mares, hermano, en los mares hay también secretos y cosas que aún no vemos. La Phoenix Deix dice: los gigantes se encuentran bajo los océanos. Ahora, ¿de dónde vemos esto de los gigantes? Si usted abre su Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 4, usted puede ver algo ahí que dice: los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos, dice la versión del lenguaje sencillo. La versión Palabra de Dios para Todos dice: los gigantes vivían en la tierra en esos días y también después. Cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos, son los seres famosos de los tiempos antiguos. Entonces, hermano, los gigantes fueron una mezcla entre los ángeles de Dios que dejaron su divinidad, y eso lo habla Judas cuando dice que los ángeles dejaron su lugar celestial o dejaron su santidad en el trono de Dios para meterse en cuerpos y tener relaciones con las hijas de los hombres. Porque en Génesis, hermano, si usted se acuerda, no había mujeres en ese tiempo, porque dice que la creación empezó y empezaron a reproducirse los hombres. Y luego dice, en Génesis comienza a decir: y a los hombres les nacieron hijas. O sea que antes no les estaban naciendo hijas. Entonces vinieron y dice: y vieron los hijos de Dios que habían mujeres en la tierra. Descendieron, dejaron su lugar santo, dejaron su santidad, hermano, y bajan a la tierra. Entonces comienzan a tener relaciones con las hijas de los hombres, y de esas relaciones de los ángeles, de los santos, de los hijos de Dios con hijas, resultan mezclas, y es donde comienzan a salir los famosos gigantes. Entonces dice la versión al día: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. La Biblia textual dice: en aquellos días y también después, los nefileos, los nefilim, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Entonces, hermano, tenemos que ver que estos gigantes empezaron a reproducirse, empezaron a crecer, empezaron a poblar la tierra, hermano, y un gigante empezaron a hacer, hermano, canibalismo por la cantidad de gigantes que eran. Entonces el Señor se enoja con ellos, y es cuando comienza la destrucción en el diluvio. Entonces dice el Señor, comienza a deshacer, pero hermano, comienza a llover, y usted conoce la historia, ya no se la tengo que contar. 40 días, 40 noches, las aguas suben, empezaron a juntarse y empezó a sepultar, hermano, un montón de razas, un montón, hermano, de ciudades que habían. ¿Por qué? Por su pecado. El Señor comienza a destruir. Entonces el mar y los lugares más profundos, usted y yo lo vimos la semana pasada, el foso de las Islas Marianas tiene 36,000 pies de profundidad.
casi 36.200 pies de profundidad. Un avión, cuando hace un viaje, hermano, interoceánico a cualquier lugar, su altura que alcanza para viajar es aproximadamente entre 32 a 35.000 pies de altura. Ese es el nivel de vuelo de un avión. Entonces, si usted se da cuenta, más o menos a la altura que vuela un avión para trasladarse de un lugar a otro lugar, es la profundidad que hay en ese abismo. Entonces vemos el otro, que es el foso de Puerto Rico, que tiene alrededor de 27.500 pies. El pico más alto en la tierra tiene alrededor de 29.141 pies, que es el monte Everest. Quiere decir que hay lugares aún más profundos de lo que hay de altura en la tierra. Entonces, hermano, quiere decir que en esas profundidades, hermano, ¿qué hay escondido? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que el Señor dejó sumergido en el fondo del mar? Entonces, ahí es donde podemos ver que pueden ser puertas dimensionales para el infierno, para el Seol, para otros lugares. Entonces, veamos, ese es el monte Everest y este es, digamos, el trench o el lugar de las Islas Marianas. Aquí, en este lugar, es donde hay 36.000 pies de profundidad y aquí hay 29.000 pies en este pico. Entonces hay una gran diferencia. Podemos ver que hay un poco más de vidas y cosas, hermano, en el fondo de las que hay arriba. Ahora, fíjese, si aquí en este lugar hay, digamos, un frío, hermano, y hay una presión atmosférica que muy pocos, hermanos, han habido muchos muertos tratando de llegar a la cima de este pico. Y, hermano, ahora ya se imagina la presión que puede haber en estas profundidades, que es lo que hay. Yo espero que usted me comprenda. Los abismos. Entonces vemos que hay abismos. Dice Apocalipsis 9:1. Escuche, el quinto ángel, y esto lo vimos, tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo, de la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Hay un abismo ahí. Cuando abrió el pozo del abismo, subió el humo del pozo y el humo de un gran horno, como de un horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. O sea, debe haber, hermano, como un horno, porque la Biblia así lo describe, Apocalipsis, como un horno. Entonces, ¿será que está caliente entonces en esa parte? Porque si sube, hermano, humo como de un horno, es porque hay algo caliente. Entonces, cuando usted, mire, los que cocinamos, ¿verdad? Que sea huevitos, lo que usted cocine. Pero si usted pone a hervir una olla de agua y está hirviendo y usted la destapa, ¿verdad? Que sale así el vapor. Y quema, correcto, quema. Entonces vemos que más o menos, para hacerle una ejemplificación, cuando se abre ese pozo, hermanos, sale humo. Y dice que el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. Entonces démonos cuenta que qué calentamiento debe haber ahí. Ahora, veamos lo otro, la puerta en los polos. Ahora, ¿por qué se cree que en los polos, en el diluvio, el agua que estaba ahí, cuando dice que el viento empezó a soplar y el Señor envió primero, ¿se acuerda? Envió a un cuervo, de ahí envió a una paloma, pero todavía había agua. Entonces, lo que la Biblia nos describe, y lo vamos a ver, es lo siguiente. Job 38:30 dice: el agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Ahora, si usted y yo nos vamos a los estudios y vemos los lugares donde está el hielo acumulado, ¿en dónde es? En el polo norte y en el polo sur. Entonces, el agua, hermano, del diluvio y todo se empuja hacia los polos y se endurece. Entonces, hermano, forma una gran superficie de hielo. Job 37 dice: del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Entonces dice la palabra, hermano, que el soplo de Dios, el viento de Dios soplaba y empezó a secar la tierra, empezó a mover las aguas hacia los polos, a congelarlas, y comienza a tapar definitivamente donde está el abismo. Entonces, hermano, podemos entender que el abismo puede estar en los polos, en el polo norte y en el polo sur, que son puertas dimensionales, hermano, o una de las puertas al infierno. Ahora, en este tiempo, hermano, y eso no está en la Biblia, pero usted lo puede ver, es que hay un calentamiento global.
los polos se están derritiendo. Y entonces dice Apocalipsis 9 que se empezó a abrir la puerta del abismo o del pozo del abismo. Entonces no estamos lejos que el hielo se comience a descongelar y se comience a abrir lo que está ahí, pero eso es profético. Entonces tenemos que entender, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Mire esto otro. Entonces hay iceberg, hermano, que siempre han estado así, pero ahora se están empezando a partir, se están empezando a quebrar. O sea, están empezando a dejar la superficie donde habían estado por miles de años, están empezando a deshacerse. Y entonces están empezando a dejar salir muchas cosas. Ahora, mira el descongelamiento. Antes estaba así, hoy está así. O sea, todo lo que ha ido pasando, hermano, es porque el calentamiento se está viendo de esta manera. Entonces estamos viendo, hermano, que las puertas o las puertas del infierno, pero eso sí, usted y yo lo hemos visto, no prevalecerán contra la iglesia. Pueden prevalecer contra la tierra, pueden prevalecer contra la humanidad, pero contra la iglesia no pueden prevalecer. No pueden actuar, pueden atacarla, pero no van a triunfar sobre la iglesia. Entonces nuestra confianza, hermano, tiene que estar en Dios, tiene que estar en Jesucristo y en su Espíritu Santo. Amén. Que en este último tiempo usted y yo necesitamos depender encarecidamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con toda nuestra mente, hermano, toda nuestra alma, amar a Dios y creer en Él. Porque vienen cosas, hermano, que vamos a empezar a ver, pero también, hermano, créame, vienen cosas y vienen tiempos extraordinarios de bendición para la iglesia. El pueblo de Israel, escuchen, el pueblo de Israel, antes de salir de la esclavitud de Egipto, eso simboliza el tiempo de la salida de la iglesia. Salió, hermano, poderosamente y salió triunfante con mano fuerte porque el Señor la sacó, pero también la sacó rica. Dice que los mismos egipcios, el Señor les dijo, pídanles el oro. Los mismos egipcios les daban oro, se los quitaban. Entonces el pueblo de Israel salió con oro. No le estoy diciendo que vamos a predicar prosperidad, vamos a empezar a hacer prosperidad, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, el oro tipifica muchas cosas, pureza, hermano, vasos de honra también, ya lo vimos, el oro tipifica muchas cosas, amén. Pero lo que le estoy diciendo es de que la iglesia, hermano, tiene que salir, hermano, rica, pero hay que saber para qué el Señor nos da la prosperidad y nos da el oro. Porque Israel, que no sabía qué hacer con el oro, ¿qué fue lo que hizo Israel con el oro? Se hizo su becerro, se hizo su ídolo. Entonces nosotros sabemos que el oro, lo que hizo David con el oro, ¿qué fue? Un templo. Entonces las riquezas que el Señor nos dé y la prosperidad que el Señor nos dé a todos es para la obra, para el templo del Señor. Amén. No es para construir becerros, hermano, porque entonces de ahí lo van a deshacer y nos van a hacer que nos traguemos ese oro. Que eso fue lo que hizo Moisés. Deshizo el becerro y luego dice que se lo dio a que se lo comieran y se tuvieron que tragar el oro. Y el oro es uno de los metales que no sale del cuerpo. Pero bueno, no le vine a hablar de oro. Vientos del norte. Entonces veamos pues. Job, del sur viene el torbellino, y el frío, ¿de dónde viene? De los vientos del norte. O sea, de los vientos del norte, del polo, comienzan, hermano, a empujar los vientos del norte, los fríos. Pero el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Entonces de ahí vienen los vientos del norte. Las auroras boreales. Mire lo que son las auroras. ¿Usted ha escuchado de este efecto? Sí. Bueno, déjenme ponerle algunas fotitas ahí, algunas cosas. En los polos se da un fenómeno cuando el sol emanaba su energía y colisionaba con los vientos del norte, los vientos fríos del norte, lo que se forma, o lo que algunos llaman fantasmas en el firmamento. Ahora, ¿por qué se llama de esta manera así? Serán formaciones caprichosas o manifestaciones de algún guardián del lugar.
porque el Señor tiene guardianes en sus lugares. Dice la palabra en Génesis que cuando el hombre peca y es echado del paraíso, ¿qué puso el Señor ahí? Dos ángeles guardianes con espada ahí para que no regresaran. El Señor pone guardianes. Entonces, las auroras boreales, déjenme ponerle algunas formaciones, son luces, son reflejos, pero podrán ser manifestaciones. Dice que el Señor es luz, hay ángeles de luz, y dice la palabra que aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, por algo el Señor tendrá guardianes en los polos. ¿Qué es lo que se esconde en esos polos? Que hay necesidad de que el Señor ponga guardianes, que hay necesidad de que el Señor ponga manifestaciones de luz y que el hombre las mire como auroras boreales. Mira esa foto, es algo espectacular. Pero hermano, usted y yo tenemos que abrir nuestra mente realmente y no pensar que le estoy contando un cuento de ciencia de ficción, sino le estoy contando, hermano, lo que la palabra dice y comparándolo con lo que nosotros sabemos. Entonces, mire, el río Éufrates, aparte de los polos, hay otra puerta dimensional que puede ser el río Éufrates. Ahora, ¿hay alguien que haya estudiado aquí historia y geografía? ¿Sí? Levánteme su manita. Los demás nadie estudió, ni los de high school ni nada, no estudian. Me están asustando. Ahora yo les pregunto, esto es historia y está en la Biblia. ¿Dónde queda el río Éufrates? ¿En Irak? ¿Dónde más? Irán, ustedes en contra porque... Pero dice la hermana, ahí pasa el Nilo. Bueno, en el río Éufrates es otra puerta dimensional, por eso es que está en Irak, en esa frontera. Es algo, hermano, extraordinario ese río. Hay mucha historia, pero también hay algo extraordinario ahí y es una puerta. Ahora, ¿por qué es otra puerta dimensional? Dice Apocalipsis 9:14, y decía al sexto ángel que tenía las trompetas: suelta a los 4 ángeles que están atados junto a ¿dónde? Junto al gran río Éufrates. Entonces hay 4 ángeles atados en ese río. ¿Y qué es lo que van a hacer esos ángeles? Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces el río Éufrates es otra puerta dimensional donde hay 4 ángeles destructores amarrados, pero que van a ser sueltos. Dice ahí, esta versión dice la hora, el día, el mes y el año. No dice que va a ser en el 2015, 2020, 2030. Solo dice que son preparados para una hora. Pero cuando sean desatados, van a matar a la tercera parte de la humanidad. Ahora, yo les pregunto, yo le pregunto algo. ¿Cuántos millones de habitantes hay en este momento? 7 billones de habitantes. 7,000 millones de habitantes. ¿Cuál sería la tercera parte de 7,000? Si la mitad es 3.5, ¿sí? Entonces saquemos todos se me quedan viendo. Saquemos, hermano, una tercera parte. Entonces 3 partes serían 2, serían 6. Entonces sería 2.4, 2.30, redondeámoslo, 2.4 billones. Ahora, ¿qué cantidad sería esa cantidad que tiene el poder para matar a estos ángeles? ¿Le alcanzaría para matar a toda la población de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de América del Sur, incluyendo a Brasil y parte de África?
Entonces, es una de las puertas dimensionales el río Éufrates. Y eso, hermano, no me lo estoy inventando yo, si ahí está, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Que no lo querramos ver es otra cosa, pero ahí está. Ahí está. Tú ibas a preguntar algo. Ok. Entonces, hermano, vemos que es otra de las puertas dimensionales que pueden estar en la tierra, que tienen un lugar físico, pero que abren puertas a lo espiritual, y de lo espiritual salen, hermano, para manifestarse ya en lo físico, en el tiempo, en la hora, en el día, en el año, en el mes que vayan a ser soltados. Y esperamos nosotros que antes de que eso suceda, la iglesia de Jesucristo, la novia, haya sido arrebatada, porque eso va a pasar antes de que se manifieste el hijo de perdición. La iglesia, la novia de Jesucristo, tiene que ser arrebatada, llevada. Entonces, ¿quiénes se apuntan? Bueno, yo espero que todos nos anotemos y nos apuntemos, porque si no, hermano, usted puede conocer a unos o yo puedo conocer a uno de estos. Ahora, veamos otro pues. Entonces, hermano, los 4 ángeles ahí los ponen de esa manera. Los medios es otra puerta dimensional hermano, al infierno, o a la puerta, hermano, del infierno, del Seol, de una de las cavernas ahí. Primera de Samuel 28:7 dice: entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es medium. ¿Y qué fue lo que hizo esa medium? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, llamó a Samuel, y Samuel se le aparece, pero hasta ella misma se sorprendió cuando el espíritu de Samuel se apareció. Y entonces ahí fue donde descubrió que era Saúl, uno de los impostores, ¿verdad? Se había disfrazado. Entonces vemos, hermano, que los mediums, la brujería, la hechicería, abre puertas, o es una puerta dimensional para que vengan, hermano, espíritus de donde están a tomar posesión de humanos. Entonces, hermano, déjeme decirle, horóscopos, tipos de Ouija, muchas cosas, hermano, que sirven para consultar, son puertas dimensionales. ¿Por qué cree que muchos jovencitos cuando juegan Ouija o juegan esa, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo? Es la que juegan ahí, se han endemoniado porque están jugando. Sí, Ouija es, ¿verdad? Sí, esa es. Es esa puerta dimensional porque se manifiestan los espíritus. Fíjese que hace unos años, yo no sé si algunos se recuerdan, tal vez la vieron. No sé si ustedes vieron una película que hizo Robin Williams, Jumanji, no sé si se acuerdan. Era una puerta y ahí lo muestra realmente cómo sucedía. Cada vez que movían un dado se abría una puerta y aparecía un animal, aparecía algo, hasta el cazador aparece ahí. Entonces vemos, hermano, que los medios son una puerta dimensional. Ahora, yo hace tiempo me empecé a preguntar dónde aparecía este nombre, Endor, y aparece en la Guerra de las Galaxias. Aparece, es un planeta donde está, no me acuerdo porque la Guerra de las Galaxias que salió, bueno, yo estaba ya bien chiquitito cuando salieron, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Y entonces, hermano, ahí aparece, y no sé si es ¿quién es? El Little Munchkin, ese sale de ahí, ¿verdad? Que es ¿cómo le llamaban? Ya, ese mero. El Ewoks, y ahí sale de Endor.
Entonces, fíjense pues cómo se comienzan a mezclar, porque de dónde sacan esto, de dónde se comienza a mezclar, de dónde saca George Lucas todos estos, de dónde recibe la revelación, de dónde recibe Hollywood sus revelaciones y todo, de un mundo espiritual, de un mundo espiritual. Bueno, le pudiera contar de los Transformers también, pero esa no es la prédica de hoy. Pero vemos, hermano, entonces que hay, hermano, ese mundo físico que abre puertas dimensionales. Ya vimos que hay varias puertas. Déjeme avanzar, ya me queda poquito tiempo. Usted mira ahí una medio invocando aquí y se aparece un personaje que nadie lo quiere ver. Un cacho. Hay otro que se llama la Atlántida, pero no la de la zona 17 allá para mí, que está allá en Guatemala. Dice Ezequiel 26:17: elevarán una elegía por ti, una oración, y te dirán: ¿cómo has perecido, habitada de los mares, la ciudad renombrada, que era poderosa en el mar? Ella y sus habitantes infundían terror a todos sus vecinos. Quiere decir que había una ciudad en el mar, habitada, que infundía terror. Continúa: una ciudad tragada por el abismo. Ezequiel 26:19 dice: porque así dice el Señor Dios, cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas. Quiere decir que había una ciudad y, como lo pinta la leyenda, se la traga un abismo. Y más o menos no fue así, pero eso fue lo más cercano que pude encontrar al Atlántico. Y dice Ezequiel 26:20, continúa: entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño, y te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas con las que descienden a la fosa, para que no seas habitada, y pondré gloria en la tierra de los vivientes. O sea, aquí habla también de vivientes. En la tierra de los vivientes fue trasladado Enoc, los hijos de Dios. Quiere decir que el Atlantis tal vez estuviera relacionada ahí, y algo sucedió en uno de esos juicios o de esas rebeliones que el Señor manda a esta ciudad a las profundidades. Y por eso es que por ahí aparecen, hermano, las historias, y comienza, hermano, las cosas griegas, donde aparecen sirenas, donde aparecen unicornios, donde aparecen muchas cosas. Porque entonces este lugar, hermano, tiene que haber existido. Estas parecen ser creaciones que están bajo el juicio de Dios por rebelarse. Por eso es que, hermano, mire, si hay algo que el Señor detesta, es la rebelión de un pueblo o la rebelión de una persona. Cuando alguien se rebela contra Dios, hermano, hay juicio. Pero bueno, yo no lo estoy asustando, solo le quiero dar esto. Nunca la encontrarán. Por eso es que se ha buscado y no aparece. Ezequiel 26:21: traeré sobre ti terrores y no existirás más. Aunque seas buscada, no serás encontrada jamás, declara el Señor Dios. Y se refiere a esta ciudad. Ahora, las posibles puertas del infierno. Y estas son las que hemos visto y las que algunas no las hemos visto, pero yo quiero que usted las vea y usted mismo también saque sus conclusiones. El polo norte, el polo sur, el desierto con Coré, que es el que se los tragó vivos. Dice, la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Lo vimos la semana pasada. El triángulo de las Bermudas, el triángulo del diablo,
el río Éufrates, el foso de las Marianas, el foso de Puerto Rico, los medios. Esas pueden ser las posibles puertas del infierno existentes, donde yo le digo que pueden llegar, hermano, especialmente estas dos, miren, que es donde la palabra las describe como el agua sólida que se endureció con el soplo de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que cuando se están descongelando y se lleguen a descongelar, van a empezar a subir el montón de criaturas que el Señor había puesto bajo juicio ahí. Pero va a ser en el momento, en el tiempo que Dios así lo declare. Pero usted y yo, hermano, lo que tenemos que buscar es la consagración y la santidad. Porque si algo le digo, y es claro, y eso lo vimos este domingo, que el Señor tiene todo bajo control. Tiene control de la vida, de la muerte. Tiene control de su vida, la de su familia, de la de sus hijos. Pero lo que el Señor demanda es algo: obediencia. Obediencia, santidad. El Señor demanda muchas cosas, pero los premios que da el Señor son mucho más grandes todavía. Escapar de todo esto que viene, hermano, es algo, es un premio a los más que vencedores. Porque lo que viene sobre la tierra, hermano, es difícil, es duro, pero usted y yo tenemos la oportunidad de escapar ahora. Entonces veamos: el desierto de Coré, el triángulo de las Bermudas, el triángulo del diablo también, el río Éufrates, las Marianas, el foso de Puerto Rico y los medios. Son puertas, hermano, muchas físicas, que nos abren o abren la entrada a que vengan esos espíritus a este mundo. Ahora, pero hay algo: el Señor Jesucristo tiene las llaves. Tiene las llaves. Ahora, ¿de dónde le digo yo que tiene las llaves? Dice la Biblia: y el que vive, y dice, estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que el Señor tiene las llaves, tiene el poder para cerrar y detener a la muerte, como para detener al infierno. Y tiene las llaves para que la muerte avance y para que el infierno avance. Él tiene el poder absoluto de todo. Entonces, usted y yo, ¿de qué lado tenemos que estar? ¿De qué lado? ¿A quién tenemos que servir? ¿Con quién nos tenemos que meter? Yo me meto con el que tiene las llaves. Él tiene las llaves, entonces yo me quedo con él. Él es el que me va a guardar. Pero si me rebelo contra él, entonces, hermano, puede ser que algo de esto me pueda perseguir a mí, me pueda alcanzar. Yo realmente, hermano, lo que quiero es de que usted se dé cuenta que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, es un tiempo final. Es un tiempo, hermano, en que ya queda así bien cerquita. Hoy estaba oyendo una noticia y se me vino en ese instante, así miren, algo, un flashazo. Hoy estaba oyendo un comentario deportivo donde decían de que había problemas para realizar el mundial en Qatar en el año 2022. Qatar es un país del Medio Oriente. No sé cuántos habían oído esto. ¿Alguien había escuchado? ¿Alguien sigue soccer aquí, el mundial? ¿O solo el pastor es el carnal aquí? En 2018 el mundial va a ser en Rusia. Se va a abrir una cortina que ya está cerrada para Rusia. En 2022 el mundial va a ser en Qatar, un país musulmán, un país árabe, donde van a llegar a concluir todo el mundo, y todo el mundo va a tener, hermano, sus ojos puestos en ese país, porque el mundial es mundial. ¿Qué acontecimiento se puede esperar en el 2022?
No le estoy dando fechas, no estoy poniendo fechas, pero a mí se me hace que ahí van a empezar a ver blue rays, que son los rayos azules, las manifestaciones holográficas ahí, que ya se están dando. Y si no sabe de lo que le hablo, pues busque ahí. Pero la holografía ya se está llevando a cabo. Ya están llevando a cabo, por ejemplo, videos de Michael Jackson, donde ya muertos, pero por hológrafos, holografía, hacen que él viva, que él hable, que él se mueva. Entonces, ¿cómo pueden proyectar la imagen del anticristo para que todo el mundo la vea? A través de holografías. Y dice que hacía descender fuego del cielo, efectos. Entonces uno debe estar atento también a lo que está pasando alrededor del mundo, porque estamos viendo tiempos, hermano, en este tiempo en que ya se van marcando. Israel acaba de anunciar que quiere destruir una de las donde está la mezquita, porque ahí quiere construir el tercer templo. Entonces, hermano, se está cumpliendo proféticamente todo lo que está pasando. Entonces, que estas puertas se comiencen a abrir no va a ser nada extraño. No va a ser nada extraño. Pero usted y yo debemos estar preparados, hermano. Como decía mi amigo, ¿verdad? Cuando jugábamos básquetbol, física, espiritual y mentalmente debemos estar preparados para todo evento. Pero usted y yo, hermano, debemos estar preparados, buscando la santidad, buscando al Señor, trabajando en el Señor. Que el Señor nos encuentre trabajando en su viña. Que el Señor nos agarre, hermano, cuando dice su palabra: estarán dos en el campo, uno arando o dos arando, a uno se llevará y al otro quedará. Yo quiero que me lleve a mí arando. Estarán dos en la casa, estarán dos mujeres en el molino, que sea usted una de esas, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos que meternos, porque este es el momento, este es el tiempo todavía en el cual usted y yo podemos hacerlo. Usted todavía está fuerte, yo todavía estoy fuerte, todavía tenemos el anhelo, el deseo de servirle al Señor. No esperemos hasta el último momento. No estudiemos solo para el examen, estudiemos para aprender. Quiere decir, hermano, esforcémonos para alcanzar el arrebatamiento. Yo era uno, hermano, de los que estudiaba. No estudiaba todo el año, pero el día del examen me pasaba estudiando solo para el examen. ¿Qué aprendía? Nada, aprendía para el examen. Pero, hermano, esto no es así. Aquí no podemos aprender: ay, ya viene el Señor, la próxima me voy a empezar a poner a hacer esto. No, tenemos que empezar desde ya, para poder alcanzar la gracia de Dios. Y si usted alcanza la gracia, sus hijos también, porque los hijos lo van a seguir a usted. Amén. Entonces, hermano, todos tenemos que ser bendecidos y provocados a buscar más de Dios, a buscar la santidad. Entonces, hermano, este es el tema escatológico de las puertas del infierno. Voy a dar el tiempo, todavía es temprano, solo he predicado 43 minutos. Tiempo récord, ¿verdad? Así que, ¿por qué no? Si hay preguntas, levanten. Ay, aquí hay una puerta de ida y de salida. Preguntas, mi hermano, ¿tiene alguna pregunta? Si fueran tan finos, sí. ¿Preguntas, hermano? No hay preguntas.